Creo, y puedo estar equivocado, pero creo que en su mayoría el impulso de este tipo de políticas y regulación, sobre todo en México y en América Latina, se hace casi por inercia. Estamos casi caminando sonámbulos a construir ese mundo distópico que acabamos de escuchar y que en realidad estamos construyendo en México y en muchas partes de América Latina la misma infraestructura, los mismos ladrillos, estamos poniendo la misma infraestructura en su lugar, lista para que llegue alguien al poder, si no es que ya esté ahí, y utilice esas herramientas de manera autoritaria. Eh, Creo que también hay personas y hay toda una lógica, sobre todo en el aparato de seguridad, que desafortunadamente es transeccional, es decir, eh, podemos discutir mucho tiempo si en México ha habido una transformación o no, de muchos aspectos, pero donde no ha habido una transformación es en la estrategia de seguridad y no solamente en la estrategia, sino en quienes las implementan. De la PGR a la Fiscalía, pues son las mismas personas, en la Guardia Nacional hay personas de la Policía Federal, del Ejército, es decir, no se transformaron mágicamente por intervención del Espíritu Santo, sino que son las mismas personas aplicando las mismas políticas y generando los mismos resultados. Y creo que en ese mundo de la seguridad nacional, seguridad pública, de esa mentalidad, más en el ejército inclusive, de guerra, ¿no? De estar entrenados para la guerra, hay un apetito tremendo y sí se le ve el potencial de control que otorga el acceso a tanta información y el establecimiento de mecanismos de control de otros tipos, ¿no? Y nosotros en R3D siempre decimos que las tecnologías digitales ofrecen a la sociedad oportunidades inéditas para el ejercicio de derechos humanos y las defendemos con todo. Pero también representan desafíos novedosos, ¿no? Y de lo que depende maximizar que las herramientas tecnológicas sirvan para maximizar el ejercicio de derechos humanos y para minimizar los riesgos para estos derechos es es una disputa política, jurídica, cultural, económica que todas y todos debemos, creo yo, dar como la estamos dando en otros ámbitos de la vida, como frente a la crisis ambiental, como frente a la violencia machista, en fin, no es ni una ley, no es ni una organización, no es una sola cosa lo que logra transformar las tendencias destructivas de la sociedad, algunas milenarias, otras más novedosas, sino es un movimiento y es una perseverancia y paciencia y creatividad e inteligencia y desde el derecho y desde la economía y desde la comunicación y desde muchas trincheras avanzar y disputar que estas tecnologías nos sirvan para emanciparnos, para democratizar, para liberar el potencial humano y no para el autoritarismo, para la opresión. Desafortunadamente, siento que la tendencia es perdedora, ¿no? Pero no me dedicaría a lo que hago si no tuviera esperanza de que esto puede cambiar y estoy convencido de que lo podemos hacer. Ojalá, como en el caso climático y ambiental, no despertemos demasiado tarde. Y creo que es un momento clave, ¿no? Y en México tenemos suficientes advertencias de que este mundo distópico, autoritario, facilitado por las tecnologías digitales, lo estamos viendo ya siendo realidad en ciertos países. No es paranoia, no es exageración. Está ahí, enfrente de nosotros, y tenemos todavía la oportunidad, digamos, decía Fernández, creo que tiene mucha razón, de llegamos tarde, y a veces llegar tarde no es tan mala idea, porque podemos ver cómo estas cosas están pasando en otros lados antes de que lleguen aquí, y podemos todavía tomar las decisiones yo para evitarlo, ¿no? Y creo que México y América Latina en particular es una región que está únicamente posicionada para verdaderamente plantear una alternativa frente al modelo, digamos, autoritario chino de control estatal y también frente al modelo neoliberal, principalmente estadounidense, de una ausencia de Estado que permite a empresas privadas ejercer ese autoritarismo frente a nosotros. Creo que tenemos el marco constitucional, histórico y ciertas ventajas
que nos permiten construir un modelo distinto y verdaderamente contribuir a un movimiento no alineado a esas dos recetas que son opresoras de los derechos humanos en general, ¿no? Muchas gracias, Luis Fernando, por la charla motivacional, pero creo que es muy importante. Sí, efectivamente estamos aquí porque todavía podemos esperar. Fernanda, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Desde tu perspectiva, teorizando lo que puedas decir, lo que puedas compartir, y cómo hacer para detenerlo, cómo hacer para resistir y recuperar los espacios perdidos para el ejercicio democrático. Tienes 5 minutos, por favor. Sí, pues yo creo que obviamente es la pregunta del millón. Yo no diría que por qué está pasando, hay muchas razones, sino más bien cómo lo resolvemos o cómo hacemos frente. Claramente, pues, o sea, esto es uno de los ejercicios que nos pueden ayudar a como a llegar a ese punto, pero estoy segura que pues no es el único ni la única vía, ¿no? Yo creo que pues una de las razones, y ya lo adelantábamos, también ahorita lo tocó de nuevo Luis Fernando, pues es que volteamos a ver qué es lo que se está haciendo en otros lados, y no solo en México, Latinoamérica, sino como que dicen, bueno, aquí en tal estado resulta que ya están implementando, no sé, el reconocimiento facial para cuando entras a las tiendas de Amazon y que ya no pagues, y perfecto, y también en China, en el metro, está buenísimo, ya no tengo que cargar 20,000 tarjetas. Pero en este punto de que volteamos a ver, lo importamos muchas veces sin analizar. Además de las implicaciones, yo empezaría por cómo están construidos estos sistemas en función de pues, la tradición de derechos humanos que tiene cada uno de los países, y creo que es un punto fundamental en el caso de Estados Unidos, o sea, cómo está construido, por ejemplo, la doctrina de la primera enmienda versus como el modelo que tenemos en Latinoamérica, como, y esto, por ejemplo, pasó ahora con el tratado, ¿no? De México, Estados Unidos y Canadá. O sea, como la sección 230 la copiaron y la pegaron, pero para nosotros, a diferencia de Estados Unidos, solo tiene que ver con leyes de derecho de autor, ¿no? O propiedad intelectual, y pues no tiene nada que ver con lo que es tan amplio en Estados Unidos, y sin embargo, además de que allá ya se están peleando, bueno, siguen peleándose si se reforma, no se reforma, cómo se hace, pues aquí como que pasó por debajo del agua, nadie le puso atención, y es algo como que ya está ahí y todavía ni siquiera se ha planteado, ¿no? Creo que, y además del desconocimiento, o sea, no somos todólogas, no somos todólogos, y muchas veces, por más que seas buenísimo y entiendas no sé, programación, pues igual y no tienes muchos conocimientos sobre derechos humanos o viceversa, y al final lo que necesitas son equipos multidisciplinarios que se sienten a dialogar y que desde cada una de las trincheras en las que están, los conocimientos que tienen, pues propongan algunas soluciones y que converjan, ¿no? Simplemente, pues cada quien esté también hablando por su lado, creo que es un problema. Y eso me lleva, pues, a que es un constante buscar soluciones conforme a lo que vamos necesitando, porque así es el derecho, así es reactivo, es dinámico, pero siempre vamos detrás. Y con la tecnología, pues todavía más. Y pues esto precisamente a que tanto que necesitamos equipos multidisciplinarios como también distintas visiones. O sea, no solo es gobierno, siéntate, legisladores, siéntense a ver cómo redactan esto, sino desde el activismo, desde sociedad civil. La semana pasada teníamos una conversación con Angela Davis y con Gina Dent y nos decían, pues es que el activismo es buenísimo, pero también necesitamos que lleguen, ¿no? Esas ideas que se están trazando, y también la manera en la que se verbaliza y la manera en la que se hacen llegar a las personas que están en el centro de toma de decisiones, ¿no? No solo tampoco con el activismo vamos a solucionar todo, no solo sociedad civil, sino que tienen que ser pues diversos actores interesados. Y pues por otro lado, yo creo que en México tenemos esta constante de recopilar información, nada más por si se necesita, tenerla guardada en nuestras bases de datos por si se necesita, sin reparar en los riesgos, y creo que esto es algo pues bastante problemático en el tratamiento de datos personales. Y para finalizar, yo creo que también, y esto incluye pues a todas las naciones, por ahí yo sé que México está como que en esta onda de todavía, ¿no? A pesar de que ya han pasado como 15 años, de si ratifica o no el convenio de Budapest y si pues modifica también sus leyes para eso y para sancionar los ciberdelitos que están ahí marcados. Y pues más bien creo que ahora la tarea será
que se vuelvan a sentar las naciones interesadas y pues vean un convenio Budapest 2.0 que pues no sea tan desproporcionado, quite un poco la ambigüedad y solucione algunos de los problemas que en estos 15 años se han visto que pues han podido surgir, como ya les adelantaba que vimos en Latinoamérica, ¿no? Creo que eso sería todo. Ok, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué se proponen estas leyes represivas? Yo creo que hay un poco de todo. Hay, por una parte, un desconocimiento por parte de los actores involucrados en esto, digamos, los actores estatales involucrados en esto, como los que tienen iniciativa legislativa, por ejemplo, los ministerios, los congresistas, que proponen por tratar de llegar a soluciones apresuradas a los problemas que se dan, proponen normas que desconocen aspectos basiquísimos sobre Internet y sobre derechos humanos. Y, y pues nada, aquí lo curioso es que pasan, creo que esto pasa no solo en Colombia, sino en otros países de la región, y es que pasa algo que es interesante, y es que por una parte hay mucha confianza en la tecnología, como estos problemas los vamos a solucionar metiéndole a esto biometría y vamos a, sí, lo que algunos conocen como solucionismo tecnológico, lo vamos a solucionar con tecnología. Pero por otra parte, también hay mucha sospecha, desconfianza, escepticismo hacia la tecnología, precisamente porque desconocen cómo funcionan estas cosas y porque no se quieren tomar el tiempo de entenderlas. Pero entonces, sí, por una parte yo sí creo que hay un desconocimiento que en verdad es desidia, porque ese es el trabajo de estos funcionarios, pero también hay tendencias autoritarias fuertes y pues también intolerancia a la crítica. En esto pues me quiero referir específicamente al caso que pues más conozco, que es el de Colombia, donde claramente se ve que hay una intención de censura y una intención, digamos, de restringir la posibilidad que tienen las personas de debatir abiertamente sobre asuntos de interés público, que es pues y también de permitir el escrutinio, por ejemplo, de la prensa, o sea, donde claramente hay una intención y no es simplemente un desconocimiento o una ignorancia por parte de los estados. Entonces, por ejemplo, pues lo que ya mencioné sobre la historia de vigilancia ilegal de las comunicaciones acá en Colombia, que pues también Luis Fernando lo mencionó, eso también ha sucedido, digamos, se ha aprobado en México con el software Pegasus, pero que seguramente pasa en otros países de la región, y el problema de la vigilancia de las comunicaciones es que es una agresión silente de la que pues no nos enteramos. Entonces, pues por supuesto, hay un riesgo gigante ahí. Y pues lo que pasa, lo que pasó, por ejemplo, aquí en el paro de Colombia, donde la represión que vemos en las calles contra las personas que manifestamos es también llevada de cierta manera a las discusiones en las redes sociales, donde se las tilda, digamos, a las denuncias de agresión contra la policía, se les tilda de noticias falsas, de terrorismo digital, donde se plantean planes de ciberpatrullaje por parte de la Policía Nacional. Eso ha pasado, y donde sucesos curiosos también por ahí hubo. Por ejemplo, es que quiero mencionarlo solo por lo que dijo Alexander, me parece curioso sobre los K-popers en China. Acá también pasó algo curioso, y es que durante el paro nacional, un grupo de K-popers se apropiaron de unas tendencias en Twitter para sabotearlas. Entonces, por ejemplo, personas diciendo hashtag yo apoyo a la policía, entonces llegaban los K-popers y cogían ese hashtag y lo llenaban de contenidos de K-pop, de fotos, de videos, similar a como a esos saboteos que hicieron durante las elecciones en Estados Unidos. Y son tildadas ese tipo de acciones
que son también acciones políticas, son tildados como ataques por parte del Ministerio de Defensa. O sea, dicen los K-popers están atacando. O sea, eso ya es absurdo y obviamente salido de toda proporción. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, es difícil, pero creo que pues conocer nuestros derechos, alzar la voz y apoyar a organizaciones que trabajan en estos temas. Responde a esta pregunta, veamos primero que nada los estados autoritarios y las dictaduras, porque tenemos aquí una diferencia y que también tiene que ver con nuestra pregunta. Actualmente, veamos Turquía, que sigue siendo autoritario porque tiene varios países. Hay un problema de prensa, la sociedad civil en el último referéndum, en la última elección. Casi la mitad de la población votó contra sus ideas, contra él como persona, entonces todavía tenemos aquí una falla democrática, por así decirlo. Entonces, cuando un autócrata comienza su carrera, va a estar diciendo cosas como yo represento, no como la verdad, no lo correcto, ¿no? Yo soy uno de ustedes y ahora yo soy el que va a estar a cargo. ¿Y a qué te refieres con esto? ¿Has visto lo mismo en Hungría con Orbán? Cuando reduces el hecho de ser atacado o a alguien, por ejemplo, en Hungría, sus características sociales o raciales, esto es un retroceso de todos nuestros principios democráticos. Cuando dicen, bueno, no estamos a favor de la democracia liberal, pero iliberal, lo que están diciendo es que no quieren democracia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, en las democracias que existen en el mundo, desde Nueva Zelanda y Australia hasta Europa y Canadá y también América Latina, si eres un ciudadano sin importar tu género, tu edad, tu orientación sexual, tus creencias y tu raza. Al menos este es el concepto moderno del Estado-nación. Y actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, este concepto del Estado-nación solamente va a tener legitimidad a través de estos principios que se fundan en la dignidad humana y que tienen un rol en los derechos humanos. Y estos, de hecho, son universales, aplican a todos los países que han accedido al sistema de las Naciones Unidas y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su promulgación, y que fueron firmados por países que ahora no creeríamos que firmaron. Teníamos a China, pero una vez más en ese entonces era la República de China y no la República Popular de China. Sin embargo, habiendo dicho esto, aunque sean autorizados, tenemos que enfatizar aquí, se enfatiza la raza, la etnia, la religión. Cuando se tiene aquí un tono de superioridad, es un poco como el pequeño racista que está tratando de abolir los fundamentos del mundo en el que vivimos. Lo que podemos hacer directamente cuando, digamos, el presidente de todos los mexicanos, porque exactamente sé cómo se sienten al respecto, y es algo que no tenemos, que si el Tren Maya, que si el aeropuerto, entonces hay que tener precauciones. Es decir, este país, bueno, es un país enorme, con 3 zonas horarias. No solamente es una sola persona que realmente pueda ser como la emanación de todos estos millones de personas y que representan diferentes creencias. Por lo tanto, una democracia tiene que aprender y se tiene que educar para maniobrar y organizar y defender diferentes opiniones. No todos van a tener la misma. Es por lo cual requerimos la empatía en la democracia para poder entender lo que otras personas en diferentes partes del mundo tienen como creencias, cuál es su contexto social para tratar de tener un mayor compromiso. No hay nada que odien más que alguien o que se encuentre un compromiso. Por eso se atacan todas las voces de pluralismo dentro de una sociedad. La famosa alternativa para Alemania está atacando la televisión y la radio públicas. ¿Por qué? Porque estas
Por contrato y diseño y por constitución, como mandato, tienen el trabajo de mostrar la diversidad dentro del país. La gente en Berlín vive diferente de la gente que vive en Múnich y podemos seguir así. Entonces, tenemos las mayorías, las minorías. Si bien es una región en Alemania puede ser diferente de una región, de otra región, por ejemplo, en términos de producción vinícola. Entonces, tenemos el mandato aquí para la radio y la televisión que señalen las diferencias y tenemos que ser empáticos y no hay democracia sin esto. Y estos autoproclamados hombres fuertes se alimentan del resentimiento, ¿no? Yo voy a favorecer a estos y no a estos, y van diciendo que estos son superiores, y literalmente este es el momento en el que nos encontramos en una autocracia. Podemos ver a Polonia y a Hungría, que ya podrían dejar de ser miembros de la Unión Europea, literalmente los tendrían que sacar de la Unión Europea, pero bueno, seguimos esperando que algo suceda, y estos países que pueden ser, ya saben, dictadores, bueno, en este punto, con el conjunto de valores de lo que se llama democracia ilegal, que no es una democracia, ya no puede ser parte de un sistema basado en valores. Lo que podemos hacer al respecto, lo que tenemos que hacer es educarnos, obviamente, y Platón lo dijo, Confucio lo dijo, y tiene mucho sentido. Tenemos que ser un ser humano ético y para hacerlo tenemos que educarnos. Este es el principal problema de la democracia en los Estados Unidos, que la educación, en la que la educación te cuesta una fortuna, no es gratuita, también en un lugar donde no tienes una educación gratuita, no tienes democracia, porque si tus padres tienen dinero te pueden llevar a una mejor escuela. Entonces, este es el segundo componente, ¿no? De el sistema sanitario universal y gratuito. En el momento en que no lo tienes, tampoco te encuentras en una democracia, porque entonces la gente que se enferma no puede ir a un doctor, como es el caso de los Estados Unidos. Entonces tu IQ disminuye de manera diaria. Entonces, si no tienes seguridad social y educación gratuita, no tienes una buena forma de educar a seres humanos empáticos en la democracia, y entonces la democracia va a tener problemas. Si tenemos instituciones como Donald Trump, que tendrían que ser autócratas, que tienen ciertamente una fuerza democrática en términos de instituciones, pero en términos de los ciudadanos y cómo podrían estar participando en una sociedad democrática, ya no lo es. El 30% de los estadounidenses están muy endeudados en términos económicos, no tienen suficiente dinero, por lo que no son parte de la sociedad. Y si no estás educado para entender tus derechos sociales y cívicos en una democracia, vas a creer cualquier cosa que cualquier persona te diga. Y eso es lo que está sucediendo.